Listo. Estamos grabando nuevamente. Este, se me fue, no sé si el internet o algo. Y les estaba compartiendo pantalla con esta escritura. Listo. Un momento. Ahí está. Dichoso es quien en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Les decía que aquí nos deteníamos en dos palabras. Una era en medita, que es estar repitiendo constantemente las, pues, las palabras, estarlas murmurando. Y, eh, y eso es meditar para los judíos. Eh, y la otra palabra en la que nos íbamos a detener es en ley del Señor, que básicamente se traduce de Torá y que significa instrucción. Ya veíamos que la instrucción no solamente son los mandatos, sino es todo lo que nos enseña a saber quién es Dios, cómo funciona el mundo, quiénes somos nosotros y qué es lo que nos pide. Entonces, debemos estar repitiendo constantemente y estar pensando y repensando acerca de la instrucción de Dios. Eso es meditación. Pero les decía también que eso nos va a llevar pues a lo más hondo del agujero. Vamos a entrar más en las profundidades de la sabiduría de Dios. Y para eso tenemos que empezar preguntándonos de esta misma escritura, pues algo muy importante y es, ¿qué es un salmo? Aquí es donde les pido que prendan su micrófono, quien quiera participar. ¿Qué es un salmo o qué son los salmos? No se amontonen. ¿Se pueden prender el micrófono o escríbanlo? ¿No pueden prender el micrófono? A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Ya, ya. Sí, Miguel, ¿qué es un salmo? Ajá. Lo está preguntando. Pues ¿Qué sí, es lo un salmo? pregunto. Bueno, Aquí ya Adriana nos puso que son cantos, ajá, Alabanzas. alabanzas, ok. A ver, vamos con esta. Poema. Poesía. Alabanza, poesía. Algo. Ujú. ¿Y para qué son las alabanzas? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. ¿Para qué? Aprendizaje ¿Y para qué adoramos a Dios? para para, alabarlo, para agradarlo. Para para agradarlo, agradarlo. para agradarlo. Es Para aprendizaje también. A ver, vamos aquí a ponernos a pensar un poco. Como gratitud. Como gratitud, ok. me- meditar Eh, en su amor. ¿Creen que Dios También. necesita alabanzas? No, No las necesita, las merece. No las necesita, las merece, ok. Pero ¿para qué alabamos? O sea, Dios no las necesita, las merece, pero ¿para qué Por son? gratitud, Por Para gratitud. por conectarnos con gratitud. Dios. Ese es un Para estar en motivo conexión con de él. por qué nosotros hacerlas, pero no nos dice para qué. Por ahí alguien más dijeron, Porque, Para por- conectarnos con Dios. para conectarnos con Dios. porque Para ¿Ok? estar siente amor hacia Dios, ¿Para qué qué? porque siente amor hacia Dios, siento amor hacia Dios al alabarle. Ese es un efecto. Cuando sentimos amor hacia Dios, una consecuencia es alabarlo. ¿Pero para qué? Dice Beto, son muestra del corazón que tuvo el salmista hacia Dios desde el punto de vista de peticiones, de agradecimiento, de alabanza, de clamor. Ok, pero seguimos sin saber para qué. ¿nos da fortaleza para obedecer sus mandamientos?
Nos da Yo fortaleza para creo, obedecer sus mandamientos. Ahorita voy a retomar esa idea. Por ahí, Corina, ¿querías comentar algo? yo creo que es para exponer también el corazón del salmista, o sea, para poder platicar con él, convivir con él. Expone el corazón del salmista. Esto es muy cierto, pero Mm, no es el propósito del salmo. claro. Eh, por ahí alguien dijo de fortalecer, y quiero retomar esta idea porque sí tiene que ver. Eh, una alabanza es una exaltación, es resaltar los atributos de una persona. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para hacerla sentir bien? Pues bueno, como humanos, pues sí, esa es una funcionalidad, pero para Dios no lo necesita. No necesita sentirse bien reconociendo lo que nosotros vemos en Él. Eso más bien es una función para nosotros. El resaltar los atributos de alguien, eh, en este caso, a nosotros nos ayuda. Específicamente con Dios, nos ayuda a ver quién es Dios. Ese es el propósito de la alabanza. Entonces, es como cuando resaltamos un texto, lo subrayamos. Cuando estamos haciendo alguna tarea, estamos estudiando algo, subrayamos el texto. Les preguntaría, ¿el texto necesita ser subrayado? Sí. No, el texto ahí está. Está escrito lo que está escrito. El texto no necesita ser subrayado. Lo, El lo texto no, recordamos pero a con veces uno lo amerita para recordarlo. Pero entonces no es el texto, soy yo el que necesita Soy yo. subrayarlo. Yes. ¿Para Sí. qué? Ok. Para que vea cuál es lo más importante y se me quede grabado. Sí, así Así es. es. Y cuando vuelva a hojear el libro, vea lo que resalté que es importante. Pero realmente Ujú. quien lo necesita soy yo. Sí. Así es. Y eso es una alabanza también. La alabanza nos lleva a nosotros a recordar quién es nuestro Dios. Nos lleva a nosotros Ujú. a poderlo, a poder pensar en los atributos de Dios y cómo es Él. Y es como resaltar lo importante para que nosotros estemos en conciencia en ese momento de con quién estamos y qué es lo que hizo este ser, que es Dios. ¿Y qué es lo que es un salmo entonces? Es un cántico resaltando eso. Expone nuestros corazones, pero a veces ni siquiera este cántico expone los atributos de Dios, sino expone toda la situación, expone nuestras emociones, expone cosas que necesitamos ver y que necesitamos meditar. Y en ese sentido, aquí la otra pregunta es, ¿cuándo se escribieron los salmos? Pero Esa ya es no. más difícil. ¿Los escribió Mm, David? Sí, Algunos, la mayoría sí. Salomón también. No Sí, estoy seguro si hay algún salmo de Salomón. no, No hay ninguno. no hay Ok. ninguna. Pero entonces, muchos los escribió David y son entonces de la época en que vivió David. ¿Habrá salmos anteriores a la época de David? No. Sí, hay uno, el 91, que escribió Moisés. Sí, Es un Ajá. cántico para Dios, ¿no? Ok. sí. Estos cantos fueron escritos desde Moisés. Eh, y han sido cantos que han sido escritos a través de la historia israelita, pasando por David y por diferentes reyes. Y posiblemente el último que escribió un salmo fue Esdras. Entonces, pues abarca un buen tiempo de la historia. La forma que tiene actualmente los salmos es se hizo, este, se formó tal cual esta colección de cánticos, posiblemente en la época de la restauración, después de que Babilonia conquistó a los judíos y que después Persia permitió que regresaran a reconstruir su nación. Posiblemente en esa época fue que se empezó como a estructurar lo que serían las escrituras y los salmos.
Si se dan cuenta, los salmos no llevan un orden cronológico de poner al principio el primer salmo que se escribió, sino más bien tiene una estructura muy específica, muy teológica, y que eso lo vamos a ver después, pues por cuestión de tiempo. Pero sí fueron acomodados de tal manera, de tal manera que tuviera una estructura lógica teológicamente. Y eso nos lleva entonces a, ¿tú qué pondrías en primer lugar si vas a hacer una colección de cantos? ¿Qué es lo que pondrías, cuál pondrías como algo importante en el primer canto o algo que te lleve a algo? Bueno, es pregunta retórica, vamos a dejarlo así. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿A quién se lo dirijo? ¿A quién se lo diriges? Ajá. Adiós, adiós. Claro. Sí y no. Ya vimos que la alabanza, sí. que el cántico Ah. nos lleva nos ayuda a nosotros. O sea, sí es una exaltación a Dios, pero realmente a quien nos ayuda es a nosotros. Para Y lo mismo quebrantarme, yo te digo. ¿A quién se lo para dirigiría? quebrantarme, para A, sensibilizarme. aquí, ¿a quién se lo diría? Pues a Adiós. nosotros. A mí misma pidiendo un quebrantamiento, un acercamiento a Dios. Ok. Ya vamos a dejar aquí las ideas y la participación y vamos a regresar al Salmo 1. Les pido que cierren sus micrófonos, si no por ahí vi que Daf me iba a ayudar. Y regresamos al Salmo. ¿A quién va dirigido? Dichoso es quién. A aquel que está leyendo el Salmo. Dichoso es quién. Y a manera de introducción de los mismos cánticos, empieza el Salmo 1. ¿Qué es lo que nos está llevando esto entonces a que meditemos y nos deleitemos en la ley del Señor? Y los salmos nos va a llevar a eso. Y justamente con el propósito de poder ver a Dios en una situación específica, en una situación determinada. Eso es la meditación judía. Está repitiendo todo lo que viene en las escrituras a manera de que podamos ver quién es Dios, podamos ver sus atributos y podamos ser como ese árbol que está plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y todo lo que cuanto hace prospera. Ese es el propósito. Y eso es lo que nos debe llevar el estudio de los estilos literarios, a tener esta formación, a llevarnos a meditar, a deleitarnos, precisamente por meditar y estudiar la palabra de Dios. Vamos a avanzar. ¿Se acuerdan de este cuadro que vimos la semana pasada de cómo se formó la Biblia? Esto ya lo revisamos, pero aquí me quiero centrar en la parte del cautiverio, en el año 586 después de Cristo. ¿Por qué? Aquí pasa algo importante. Imagínense lo siguiente, ustedes son una gran nación, son un gran pueblo, tienen a su rey, han tenido grandes victorias, se han extendido en territorio, son un pueblo que se les conoce precisamente por tener grandes victorias y un gran Dios. Y en eso llega otro imperio, los conquista, mata a muchos, hace que varios se dispersen y los que llegaron a quedarse en la ciudad, pues los toma como esclavos y los lleva cautivos a su nación. Esto era lo que estaba pasando con los judíos. Entonces, cuando Babilonia destruyó el primer templo, porque eso es lo que pasa, destruyen el palacio, destruyen el templo de Dios, y saca a los judíos de Jerusalén. Pues bueno, para los judíos se habían quedado sin su centro religioso y nacional. Y esto llevaba a los mismos judíos a hacerse preguntas. ¿Cómo podían mantenerse como nación siendo esclavos en otro territorio? ¿Cómo seguir adorando a Dios si precisamente eran esclavos de otra nación que adoraba a otro Dios?
¿cómo podían entender lo que estaba pasando? De ser el pueblo de Dios, ahorita ser esclavos y estar siendo oprimidos por otra nación. Si Dios había prometido un gran reino y un rey mesiánico eterno, ¿qué pasó? ¿Dios mintió? ¿Qué pasaron con esas promesas? ¿Será que Dios no cumplió? ¿Será que Dios los abandonó? ¿Cómo entender el ser dominado por otra nación? Son preguntas que te harías, ¿no? Si fueras esclavo y que a tu pueblo Dios le hubiera dicho todas estas promesas de que iba a ser un reino eterno con un rey mesiánico y pues vieras una situación donde era todo lo contrario. Pues bueno, la respuesta las podían encontrar estudiando y meditando en las escrituras. Y así lo vieron los judíos. Entonces empezaron a decir, a ver, hay algo que no estamos viendo en las escrituras que nos llevó hasta este punto. ¿Cómo lo vamos a poder entender? Pues estudiando, interpretando las escrituras, viendo qué es lo que Dios nos había dicho, que no vimos en su momento, pero que ahorita sí podemos ver y que nos puede llevar a darnos cuenta, a dar explicaciones de todo, de todas esas preguntas, de lo que nos está pasando. Esto a su vez también podía ayudarlos a recibir esperanza ante la dominación de los diferentes imperios, porque no solamente fue Babilonia y Persia, también fueron Grecia y los romanos. Entonces, eh, yo, ¿cómo podía tener esperanza de que al final de toda esta dominación iba a poder recibir las promesas de Dios? Pues bueno, era estudiando las escrituras. También a través de eso podían ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a través de las escrituras les había dicho lo que iba a pasar y que aún así Dios no los iba a abandonar. Pero para entender eso y para saber eso tenían que estudiar las escrituras, para valorar quién era Dios y que Dios ya les había advertido las consecuencias de su pecado, tenían que leer las escrituras. Pero así podían ver que no es que a Dios se le fuera de las manos la situación en la que estaban, sino más bien era algo que Dios ya había previsto. También podían aprender a cómo responder ante las tentaciones culturales. Un ejemplo lo vemos con Daniel. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel, que fue uno de los nobles que fueron deportados a Babilonia? Y que lo querían culturizar de manera babilónica, o sea, que viviera como un joven de Babilonia, que comiera lo que comían ellos, que adorara a sus dioses, pero Daniel no se dio. Daniel se mantuvo bajo su adoración a Dios y bajo su alimentación, vamos, bajo la cultura judía. No se dio ante eso. Y lo que posiblemente ayudó a Daniel fue precisamente el estudio de las escrituras. Lo mismo sucedió con los judíos cuando los quisieron helenizar. ¿Qué significa esto de helenizar? Pues bueno, que tuvieran la cultura griega. eh, Alejandro Magno, cuando empezó a conquistar y hacer su gran imperio, él dentro de su política conquistadora era la que los pueblos conquistados fueran helenizados. Esto es que poco a poco empezaran a tener la cultura de los griegos, que empezaran a adorar a sus dioses, que empezaran a valorar su filosofía, que empezaran a valorar pues todo lo que era la cultura griega. Eso es helenizar. Y hubo un pueblo que no se dejó helenizar. ¿Saben cuál es? Los judíos. Ellos no dejaron helenizarse precisamente porque tenían muy clara cuál era su historia, cuál era su nación, qué era lo que Dios esperaba de ellos. Y esto fue a través del estudio de las escrituras que se intensificó en el periodo del exilio, de la restauración, perdón. También les ayudaba a valorar y adorar a Dios en medio de un mundo idolátrico. Esto pues es parte de lo que ya hemos explicado. Entonces, el estudio de la meditación te debe llevar a todo esto. Fue a lo que llevó a los judíos a hacerlo. Por eso en el momento de la restauración fue cuando implementaron esta restauración de las escrituras
Y este sistema de estudiarlas fue que hicieron las sinagogas, fue que si ya no tenían un lugar físico donde adorar a Dios, que era el templo, pues bueno, ¿cómo le voy a hacer? Pues vamos entonces a ir hacia las escrituras, a ver quién es nuestro Dios, y que no sea un lugar físico, sino que sea que la adoración sea en aquellos lugares donde se pueda leer y estudiar la escritura. Y pues esto hacía que la adoración no solamente fuera en un punto céntrico, sino que fuera en aquellos puntos donde tenían la escritura y la podían interpretar. Eh, y esto los llevaba a entender mejor su historia y cómo era la realidad. Les voy a contar una experiencia que a mí me ayudó mucho y que me ayuda a entender el propósito de la meditación. Eh, Yo cuando estudiaba en la universidad hubo una materia que servía de filtro para aquellos que querían continuar en la carrera de administración. Y esta materia se llama Matemáticas aplicadas a la administración. Básicamente, lo que veíamos en esa materia era leer un problema de la vida real, y ver cómo ese problema de la vida real lo podíamos transformar en lenguaje matemático, hacer una operación y dar una solución. Lo más difícil de esa materia, lo que a mí se me hacía más difícil, es hacer esa transición del lenguaje normal, de un problema real, llevarlo al lenguaje matemático. Me costó mucho trabajo y no lo podía hacer y ya estábamos a medio curso y no sabía cómo hacerlo. Y me acuerdo de un sábado en específico donde nos dejaron una tarea de contestar unos problemas, donde me pasé todo el día desde las 7 de la mañana hasta como por las 11 12 de la noche, haciendo un problema, entendiendo un solo problema que era muy sencillo, que sabiéndolo hacer te tardas 10 minutos a lo mucho. Pero todo el día me llevó a estar buscando la solución de ese problema, estar repitiendo el problema, a ver, "Oye, ¿esto cómo lo paso en lenguaje matemático? ¿Cómo le hago para entenderlo?" Me costaba trabajo, leía el libro, lo volvía a releer, veía ejemplos, lo hacía, me salía mal, no llegaba al resultado. Era muy frustrante, pero cuando terminé, alrededor de las 11 de la noche, y me cayó el 20 de, ah, es así, con que así se resuelve. Lo hice, vi que era el resultado correcto y cuando empecé a ver los demás problemas, fue pan comido. Empecé, entendí cómo se hacía. Y todo lo que restó del curso ya fue más fácil para mí porque ya entendía cómo hacerlo. Pero cómo llegué a ese resultado, pues fue un día de estarme deteniendo en estar pensando en en un solo problema. Bueno. La meditación judía en las escrituras es lo mismo. Es estar repitiendo, estarnos preguntando, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto por qué está escrito en la Biblia? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Esto qué tiene que ver con Dios? Estar repitiendo hasta el punto en que nos lleve a que nos caiga el 20, a que diga, ah, ya le entendí, esto quiere decir. Y que eso nos facilite el estudio de otras escrituras relacionadas a la que estamos estudiando. Pues eso es lo que debemos hacer con las escrituras, básicamente, y de eso trata la meditación en las escrituras. Para eso debemos entender cómo está la estructura de de las escrituras. Eh, Hay una diferencia de cómo están acomodados los libros en las escrituras hebreas, que es que es, digamos, que la Biblia que utilizan los judíos y que solamente sería el Antiguo Testamento, a cómo tenemos nosotros los cristianos estructurados los libros de la Biblia. Y esto sí hay que verlo. Ahorita les voy a explicar por qué. Este, las escrituras hebreas están divididas en tres segmentos. Y en conjunto se le conoce como Tanaj o Tanakh. El primer segmento es la Torá, que ya vimos que significa instrucción o ley, y vienen los primeros 5 libros de la Biblia. El segundo segmento es Nehevim, que significa los profetas, y pues bueno, vienen estos libros de los profetas.
Y el tercer segmento es Ketubim, que significa los escritos, y también vienen estos libros. Para que quede más claro, vamos a ver esta imagen donde está la estructura. Están los tres segmentos: Torá, profetas y escritos, y estos son los libros que contienen las escrituras hebreas. Son los mismos libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, solamente que están acomodados de diferente manera. Y así es como como los judíos originalmente lo tenían acomodado. Si se dan cuenta, también tienen sus divisiones. Por ejemplo, los profetas tienen a los primeros, que son estos 4 libros. Tienen a los mayores, que son los 3 libros bueno, que es Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, que son los 12 profetas. Y pues bueno, de los escritos está dividido en los de sabiduría, el Megilot, y los históricos. Los judíos son muy teológicos en cómo ellos forman sus escrituras. Si ustedes se dan cuenta, estas subdivisiones forman 7 subdivisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 subdivisiones representan también pues un número simbólico que es importante, el 7, que significa que algo ya está perfecto, que ya acabó, que está completado. Y también algo curioso es de que aquí nosotros dividimos ciertos libros. En la Biblia cristiana está dividido los libros de cierta manera. Pero para los judíos inicialmente había libros que ahorita nosotros tenemos divididos, ellos los tienen juntos. Y eh, tomando en cuenta esos libros que están juntos, forman un solo rollo, en total forman 22 rollos para las escrituras hebreas, que curiosamente concuerdan con el número del alfabeto hebreo o el alefato, pues que es el alfabeto hebreo, y que pues tiene esa similitud. Todo esto, voy a insistir, más que una coincidencia, pareciera ser que es una forma de cómo estructurar las escrituras para seguir reafirmando la cultura hebrea, para ver de alguna manera que hay un orden y que ese orden pues se respeta de acuerdo a lo que, eh, de acuerdo a cómo ellos entendían que se tenía que estructurar las escrituras de origen divino, cómo Dios quería que ellos las entendieran. ¿Y por qué es importante este orden? Porque si así estaban estructuradas originalmente las escrituras, pues bueno, la persona que las estructuró así, o el grupo de personas que las haya estructurado así, también buscaba que entendiéramos esta división de cierta manera. ¿Y cómo lo entendíamos de cierta manera? Con los principios e inicios de estas divisiones y de los rollos de cada libro. Me explico. Eh, el Torá termina con Deuteronomio. Entonces, para conectar Deuteronomio con el siguiente segmento, posiblemente se añadió una especie de epílogo, una especie de comentario al final de Deuteronomio que conectara con el inicio de Josué. Lo mismo sucede con el siguiente segmento de Malaquías. Posiblemente se añadió por ahí algún epílogo donde conectara con el siguiente grupo de escritos. Y de la misma manera entre libros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos que ver al principio de cada libro y al final de cada libro, tenemos que detectar qué es lo que conecta un libro con el otro, porque posiblemente esa fue la intención. Esa haya sido la intención de escribir lo que se escribió ahí. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Actualmente, nosotros tenemos estructurado la Biblia así, es la Biblia cristiana. No sé si en algún momento ustedes se hayan preguntado, por qué tenemos esa estructura, por qué los Biblios están acomodados de esa manera. No están acomodados así de forma cronológica, porque hay libros que cronológicamente van después, y
que van después, pero están en nuestra estructura de la Biblia, están antes. Entonces, no tienen una estructura cronológica. ¿Por qué están acomodados de esa manera? Pues bueno, creo que esta imagen nos ayuda a entender por qué están acomodados de esa manera. Por el estilo literario en que están escritos. Vamos, la estructura es la siguiente. Están acomodados por estilo literario, después por longitud de libro y después ya por cronología. Si ustedes se dan cuenta, estos primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como el Pentateuco y tienen, digamos que ese énfasis en la ley. Es un estilo literario pues específico y predominante en estos libros. Después vienen los libros históricos, que son estos, jueces, Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, y bueno, hasta Esther. Después los libros poéticos, que son estos, de Job a Cantares. Después los profetas mayores, que son de Isaías a Daniel, mayores por la longitud, porque son libros largos, y profetas menores, igual por la longitud, porque son libros cortos, y son estos 12. Después, en el Nuevo Testamento vienen los Evangelios, un libro histórico que es Hechos, y las epístolas a las iglesias que son escritas por Pablo. Después las epístolas a los amigos, igual escritas por Pablo. Después epístolas generales que pues, son escritas por diferentes autores. Tienen una estructura así por el orden literario, después por la longitud y después por la cronología. Esa es la estructura de la Biblia. Voy a insistir, hay que tener en cuenta las dos estructuras, tanto de las escrituras hebreas como lo tienen los judíos, como de la estructura cristiana como nosotros las tenemos. Ahora, decimos que la Biblia es un escrito muy sofisticado. En un principio podríamos pensar que si lo leemos de forma muy superficial, podríamos pensar que eh, es un escrito que le hace falta muchos detalles, que podría ser hasta arcaico, pero falta estudiar un poco más profundamente las escrituras para darnos cuenta que no es así, que hay una sofisticación en la escritura y que en ese sentido, ah, pues podemos estudiar algunos ejemplos para darnos cuenta de esos. Y dentro de esos ejemplos, vamos a agarrar uno para ver la sofisticación de las escrituras. En el Antiguo Testamento, para ver la sofisticación de las escrituras, hay que ver las primeras menciones de algún tema en específico que se va a estar repitiendo reiteradamente a través de todas las escrituras. Vamos a tomar de ejemplo la escritura de Génesis 4, versículos 2 al 8, que es narrativa, y vamos a tomar de ejemplo la mención de las ovejas. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta idea a través de las escrituras. Lo que dice Génesis 4:2 dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Ok, esa historia yo creo que en algún momento ya la han escuchado, ya la han leído, pero aquí vamos a resaltar una primera mención, y es la de las ovejas. Eh, es, ¿En qué contexto se está hablando acerca de las ovejas? Pues bueno, en el contexto de que Abel fue el primer pastor y él pastoreaba ovejas. Eh, ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta historia? Pues bueno, Caín asesina a Abel y pues aquí sucede la primera muerte humana, el primer asesinato. Y lo que también vemos aquí es lo que va
digamos que un simbolismo de lo que va a representar esta historia. Eh, Abel marca el antecedente de algo. Eh, Esto es que una oveja, de que una oveja está relacionada con el primer asesinato. Algo que Abel le ofreció bueno a Dios, una ofrenda, dice que le ofreció el primogénito con su grasa, y esto de con su grasa pues representa un sacrificio. Por ofrecer algo bueno a Abel, que es la oveja, fue asesinado. Aquí es donde se torció la cosa. De algo bueno, que era la ofrenda que Abel estaba dando a Dios, fue motivo de su muerte, de su asesinato, ya que Caín, pues, tuvo esta especie de envidia que lo llevó al asesinato. Y esa, digamos que es la primera mención de la oveja, ¿no? Donde Caín no ofreció sus mejores frutos, por eso Dios no lo vio con agrado. Y aquí también hay una torcedura de un propósito inicial, el trabajar la tierra. Esta no es la primera mención de trabajar la tierra, ya se había mencionado antes. Era uno de los propósitos de por qué Dios puso al hombre en la tierra, para que trabajara y cuidara de la tierra. Esto está en Génesis 1. Entonces, ese primer propósito no lo estaba cumpliendo Caín. Al contrario, al no cumplirlo y al no ofrecerle lo mejor a Dios, lo llevó precisamente a torcer ese propósito y llevarlo a asesinar, a la muerte del primer ser humano. Ok, vamos a quedarnos con esta idea y vamos a continuar con otra escritura que habla acerca de este animal. En Génesis 22, versículo 12, en el contexto de que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su único hijo, y en el contexto también de que Abraham no podía tener hijos y que Dios le regaló a su hijo, hizo que pudieran tener un hijo que fuera Isaac, pues bueno, Dios lo que le pidió es que este hijo que le había dado lo sacrificara para él. Y Abraham obedeció. En Hebreos nos habla acerca de que él obedeció porque él tenía la certeza de que Dios le iba a regresar a su hijo, lo iba a volver a la vida. Entonces, pues bueno, va a ofrecérselo, va al monte Moriah, que más tarde iba a ser donde se iba a construir Jerusalén. Pero bueno, en el monte Moriah, Isaac le pregunta, oye, pues ¿dónde está el cordero, el carnero que van a sacrificar? Y Abraham le dice, pues bueno, Dios va a proveer. Y justamente cuando llegan al lugar donde va a sacrificar a Isaac, pasa lo que dice esta escritura. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, el monte del Señor será provisto lo necesario. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó una inversión de lo que nosotros habíamos leído en la escritura anterior. Eh, Dios le había pedido que Abraham sacrificara a su hijo, que era un ser humano, y que tenía todo el derecho para hacerlo porque el mismo Dios se lo había dado. Pero el momento en que lo iba a hacer Abraham, lo detiene un ángel y le dice, no, ya no es necesario. Ahora va a sustituir, este sacrificio lo va a sustituir un carnero, que es el macho de una oveja. Entonces, lo va a sustituir, lo dice la escritura claramente, en lugar de tu hijo. Eh, y pues bueno, básicamente por eso ese lugar se llama El Señor provee. El Señor, ¿qué fue lo que proveyó? Pues el sacrificio, que sustituyó a un ser humano, a la muerte de un ser humano. Entonces,
¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos viendo cómo va evolucionando la idea. Eh, el ser humano iba a ser sacrificado, pero en lugar de eso, ahora lo sustituyó un carnero. Pasa lo contrario que con la historia de Abel. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta idea. En Éxodo 12, el contexto era que Moisés quería liberar a su pueblo, a los israelitas, y el faraón no quería. Entonces es cuando empiezan las 12 plagas. Y la última plaga era la muerte de los hijos mayores, de los primogénitos. Y antes de que llegara esa plaga, Dios le dice que haga algo muy específico, le ordena algo. Y esto es la Pascua. Es lo que dice en Éxodo 12, versículo 2. Este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Más adelante dice, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito, de un año y sin defecto, el que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces, esto que ya era un mandato, era una ley, este, y antes de la liberación de los israelitas a través de la muerte de los primogénitos, queda institucionalizado como una festividad que es la celebración de la Pascua. Y es lo que tienen que hacer. Tienen que escoger a un cordero o un cabrito y sacrificarlo. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener un año y sin tener defectos. Y esto, la Pascua, va a ser el inicio del calendario israelita. A partir de ahí se va a empezar a contar el año, como si a partir de aquí empezara a contar una nueva historia, empezara a contar algo nuevo. Pues bueno, esto es lo que le pide Dios a su pueblo antes de liberarlos y por eso se estudia, por eso se festeja la Pascua, que significa Pesaj, que viene del hebreo Pesaj y significa pasar. ¿De qué pasa? ¿Por qué significa pasar? Porque Dios pasa a un estado de salvación a los israelitas. Más adelante, perdón, aquí se regresó. Más adelante seguimos evolucionando la idea del cordero o de la oveja. En profecías, el contexto de las profecías que vamos a ver básicamente es que los profetas le están avisando a su pueblo que van a ser conquistados si no se arrepienten. Y básicamente es lo que pasa, no se arrepintieron y fueron conquistados. Pero en eso los profetas también dan esperanza. ¿Y cómo dan esperanza? Pues a través de una persona que iba a ser sacrificada como un cordero. Y lo dicen de la siguiente manera, esto ya es profecía y básicamente es poesía. Vamos a ver lo que dice. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Está hablando de una persona que iba a ser sacrificada por bien de su pueblo. Más adelante, con el profeta Jeremías, dice lo siguiente, pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero. No sabía lo que estaban maquinando contra mí y que decían, de- destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para que nadie recuerde su nombre. Entonces, aquí están hablando acerca de alguien que iba a ser sacrificado como un cordero. Eh, pues bueno, creo que ya aquí ya empezamos a ver hacia dónde va hacia dónde se va dirigiendo esta idea del cordero. Dice algo también interesante aquí en la profecía de Jeremías y vean cómo todo se empieza a entremezclar. Lo que dicen acerca del cordero, destruyamos el árbol con su fruto. ¿Le suena esta idea del árbol con su fruto? ¿Le suena un poco a Génesis? Bueno, pues
esa es la intención, que recordemos Génesis y que veamos que todas estas ideas vienen desde el Génesis y vienen entremezcladas, yendo hacia un mismo punto, apuntando hacia una persona en específico. Entonces, pues bueno, agregan esta idea, como si fuera una nueva Pascua. Ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo se retoma la idea. Ya en este contexto donde pues ya habían pasado por el cautiverio, el exilio, la restauración, ya habían estructurado las escrituras de tal manera que la pudieran estudiar y donde los judíos que estudiaban estas escrituras ya tenían más desarrollado la idea, los conceptos claves y los simbolismos que hay en el Antiguo Testamento. Y entonces llega Jesús, y esto es lo que pasa en Juan 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso Juan? ¿Por qué se lo dijo a Jesús? ¿Qué quería decir con eso? Pues bueno, ya vimos que hay todo un desarrollo de esta idea del Cordero de Dios, que empezó desde Abel, que se fue desarrollando hasta con la idea de alguien que iba a ser sacrificado y y que iba a tener una consecuencia que tal vez no la vimos, que tal vez no la vimos aquí, pero que está desarrollada en el Antiguo Testamento, que es que a través del sacrificio se iba a quitar los pecados no solamente de su pueblo, sino del mundo. Y entonces cuando Juan vio quién era Jesús y que venía hacia él, lo relacionó y se dio cuenta de quién era Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta idea se sigue evolucionando y se sigue desarrollando más adelante con Pablo. Pablo ya también ya lo tenía muy claro, ya había desarrollado esta idea. Y por eso cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 5 dice lo siguiente, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces él está hablando acerca de cómo debemos entender el sacrificio de Jesús y lo relaciona con toda esta historia de los simbolismos judíos, que es que Jesús es el Cordero Pascual que ya ha sido sacrificado. Por tanto, o por eso, hay que deshacernos de la vieja levadura, que también es otra idea que tendríamos que desarrollar para entender mejor qué es lo que quiere decir aquí. Pero bueno, básicamente es dejar el pecado por lo que hizo Jesús. Aquí resulta algo curioso, porque entonces están relacionando a Jesús con el Cordero Pascual. Y no solamente es una idea abstracta, sino también se cumple históricamente. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues dándonos cuenta en qué festividad fue crucificado Jesús. Jesús fue a Jerusalén a celebrar una festividad en específico. ¿Qué festividad era esta? La Pascua. Y no cualquier Pascua, sino más bien porque la Pascua se celebraba anualmente, pero habría una celebración pascual muy específica. Y esto también tiene que ver con el Antiguo Testamento acerca del año del jubileo. Cada 7 años había una cierta renovación y un festejo especial, pero cuando había 7 veces estos 7 años, o sea, 49 años, el siguiente año que era como una restauración, a un nuevo ciclo, a un nuevo periodo, se festejaba una gran fiesta pascual. Era el año del jubileo y se hacía un gran día de descanso, un Shabbat muy especial. Precisamente da la casualidad de que se dio ese festejo cuando crucificaron a Jesús. Entonces, no solamente es un simbolismo abstracto, sino cuando empezamos a ver este tipo de cosas, nos damos cuenta de que, pues parece que son muchas coincidencias como para no ver que hay algo que tenemos que apreciar, que tenemos que valorar y que está siendo representado a través de lo que está sucediendo históricamente. Todavía sigue evolucionando la idea y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 5, versículo 6. Vamos a ver qué dice.
Dice, entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes, del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Más adelante, en el versículo 13 dice, y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos que ya evoluciona esta idea del Cordero de la siguiente manera. Ya aparece como sacrificado y aparece en medio de los seres vivientes y del trono y de los ancianos, de personas de autoridad que están en el cielo. Pero no solamente es un cordero cualquiera, es un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, como si hubiera evolucionado. Y no solamente como si hubiera evolucionado, no como si hubiera solamente evolucionado, sino más bien estos cuernos y estos ojos representan el poder y la omnipresencia de este cordero. Pues bueno, este cordero ya había evolucionado a un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. No solamente eso, sino que también ya era digno de alabanza, honra, gloria y poder, como lo era el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es él? Pues Dios. Entonces ya se había puesto en la misma categoría que el mismo Dios. Y esa es la evolución de la idea del cordero. ¿Ven cómo va evolucionando esta idea a través de las escrituras? Y nada más vimos un ejemplo y no vimos todas las escrituras que hablan acerca de la oveja y del cordero, sino unas contadas para entender un poco esta evolución. De eso se trata la sofisticación de la Biblia, cómo todo va conectado, interconectado y va evolucionando para entender las ideas. Vamos a ver otro ejemplo acerca de la meditación en símbolos y metáforas. Regresamos de nuevo a los salmos. Ya hablamos qué son los salmos, para qué son. Y en ese sentido, vamos a leer un salmo que es muy popular y que yo creo que en algún momento lo hemos escuchado, que es el Salmo 23. Vamos a leerlo rápido y vamos a hacernos unas preguntas acerca de este salmo. Dice lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ok, vamos a hablar un poco del contexto de este salmo. Este sí es un salmo que escribió David. Eh, Recordemos que David en un inicio era un pastor que se enfrentaba a los leones por defender a las ovejas. Parece que este salmo lo escribió ya él siendo rey y como pues como un recordatorio de cuando él era pastor y con el propósito de sentirnos esperanzados y tranquilos en momentos de angustia y persecución. Entonces, esa fue la intención de David. Él lo escribió siendo rey y pues yo creo que como pues un cántico que nos llevara a pensar en esta confianza y esperanza en Dios. Este salmo pues se iba a mantener a través de la historia y voy a insistir, sí, en el momento de la restauración de los israelitas, pues se iba a compilar para hacer el libro de los salmos, que tiene una estructura muy específica. Pero imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes están en el cautiverio, que son esclavos de otro imperio, que no los deja en algunas ocasiones adorar a su Dios, donde se preguntan qué pasó con Dios, donde pues son maltratados, son humillados, pues están en una situación muy crítica, ¿no? ¿Cómo te haría sentir cuando leas este salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando eres esclavo, cuando te maltratan, en verdes pastos me hace descansar.
cuando eres esclavo, cuando te maltratan. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Cuando estaban pasando por injusticias, aún así, aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, que lo estaban pasando por situaciones difíciles, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. No sé si se dan cuenta cuál era el propósito de la meditación en las escrituras en este momento de la historia, cuando estaban en el cautiverio. No sé si ven qué era lo que producía en un judío cuando leían este tipo de cantos. Les daba esperanza. No solo eso, vamos a relacionarlo con lo que ahorita vimos acerca de la evolución de la idea de la oveja o del carnero. El Señor es mi pastor. ¿Tiene que ver con esta idea que vimos? Ay, denme un momento. Ahí está. El Señor es mi pastor. ¿Tendrá que ver? Yo creo que sí, ¿no? El pastorear, pues, ¿a qué pastoreas, no? A ovejas. Y aquí, ¿qué es lo que cómo te estás identificando? ¿Cómo se identificó en su momento David? Como si fuera una oveja. El Señor es mi pastor. Y aquí todavía podríamos analizar más, ¿no? Podríamos analizar a qué se refiere con el Señor. En, Aquí la palabra Señor, pues básicamente es el nombre de Dios, el tetragrama. Se está refiriendo directamente a Dios. Pero también esta idea del Señor, cuando lo trasladamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que también se refiere a Jesús. El Señor es mi pastor. Estamos pensando en Dios, estamos pensando en Jesús, estamos pensando que Él es el que nos va a conducir. Y si ahorita retomamos la idea de la oveja anterior, vimos que la oveja principal, la oveja que se refiere en las Escrituras, la oveja sacrificada, era Jesús. Por tanto, aquel que es mi pastor y que me guía, también fue oveja y fue sacrificada. Por tanto, puede entenderme. Por tanto, puede guiarme hacia lo que necesito, hacia lo que es mejor para mí. Por tanto, lo va a hacer de tal manera que yo me sienta tranquilo, que yo me sienta con confianza, que yo pueda confiar en Él, que me traiga esperanza ante cualquier situación, porque también Él ya la pasó. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, resulta curioso la segunda parte de este salmo. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Esta segunda parte como que no es tan citada y eso es porque pues, no es tan fácil de interpretar. ¿Cómo que dispones ante mí un banquete? Tenemos que entender el contexto de que quien lo escribió fue un rey. Entonces, pues los reyes festejaban en banquetes, eran ungidos para esa función especial, por eso dice esto, que has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Parte del festejo, del banquete, pues era tener la copa llena de vino siempre, era como un sinónimo de abundancia. Y algo curioso también que dice al final, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Voy a insistir, piensen en un judío que estaba en el cautiverio y que ya habían destruido el templo de Dios. ¿Cómo era posible eso, que la casa del Señor habitaré para siempre si ya no existía el templo de Dios? Pues bueno, esa es la meditación. Tenían que estar repitiendo, repitiendo. A ver, ¿por qué decía esto Dios? ¿Por qué decía esto David? Si ahorita ya no es real. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues bueno, lo iban meditando, lo iban meditando. Y aquí vamos a entender algunas cosas. Esto empieza a tener una ambigüedad en cuanto al significado a través del Antiguo Testamento que nos lleva a ver que el significado no se debe quedar solamente en un significado inicial. Aquí estamos hablando de un rey, pero cuando nosotros vemos que estas palabras se repiten en el Antiguo Testamento, en otras circunstancias, nos damos cuenta que empieza a tener todo un grupo de ideas que debemos considerar al momento de interpretar este salmo. Por ejemplo, el banquete. El banquete entonces empieza a asociar con festejos de victoria, con un lugar donde
pues tú ya estás a salvo y donde estás sano y salvo y donde estás festejando, donde vas a tener en abundancia cosas que comer. Después has ungido. Esta parte de unción se empieza a relacionar también con la santidad, con aquello que es apartado para un uso especial. Y de hecho, eso es lo que significa Cristo, y es lo que significa Mesías, significa ungido. Entonces empiezas a relacionar y también te das cuenta que a través de lo que dicen las escrituras, no solamente Jesús es ungido, Él es el ungido, o sea, es el mayor de los ungidos, pero a su vez también sus seguidores son ungidos. Y vamos a darnos cuenta que también en esta escritura se empieza a referir a cada uno de los seguidores de el ungido principal. Has llenado mi copa a rebosar, esta idea también de abundancia, y en la casa del Señor habitará para siempre. Si ya no existía templo, después lo reconstruyen, lo vuelven a destruir, después construyen uno nuevo, pero también lo terminan destruyendo. ¿Qué representaría entonces esto de que la casa del Señor habitaré para siempre? Probablemente ya no se esté refiriendo al templo, al templo donde podían adorarlo, sino se está refiriendo a algo más. ¿Qué sería la casa del Señor? Y estas preguntas es la que nos debe llevar a reflexionar. La cuestión es, el hacerte estas preguntas y el ver lo que acabamos de ver, ¿te ayudan a entender mejor el Salmo? ¿Te ayudan a valorar mejor lo que dice este Salmo que probablemente ya lo habías leído? Espero que sí. Vamos a ver otros ejemplos de sofisticación de las escrituras. Los inicios y finales de los rollos. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, que hay que poner atención lo que dicen al principio y al final de los libros de la Biblia, porque ahí vienen cuestiones claves que debemos entender cuando estemos leyendo precisamente ese libro. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, valga la redundancia, es Levítico 1, versículo 1. ¿Cómo empieza Levítico? Dice lo siguiente: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Dices, va, bueno, pues, va directo, ¿no? A lo que tiene que ir. De aquí a lo mejor piensas, pues no hay mucho que sacar, pero hay que poner atención en las palabras, hay que ser más atentos. Y aquí yo estoy resaltando una palabra importante que es desde. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Esto empieza diferente a como empieza el siguiente libro de la Biblia, que es Números 1. Dice lo siguiente en Números: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Parece muy similar, pero sí hay una gran diferencia. Es que en Números comienza con que el Señor le habló a Moisés en la tienda. A ver, ¿cuál es la distinción de desde la tienda a en la tienda? La distinción es dónde estaba Moisés. Moisés en Levítico estaba fuera de la tienda y el Señor lo llamó desde la tienda. ¿Por qué Moisés estaba fuera de la tienda? Porque no podía estar dentro de la tienda. Vamos entendiendo un poco el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Nos damos cuenta que no podía entrar Moisés porque le faltaba santidad, porque la santidad del Señor podría eliminarlo. Entonces no podía estar en la tienda con el Señor porque iba a ser eliminado. Por eso el Señor le habló desde la tienda a Moisés, que él estaba fuera de la tienda. Pero si se dan cuenta entonces en Números, ya el Señor le habla a Moisés en la tienda. Ya está Moisés dentro de la tienda del Señor. Algo pasó ahí. Entre Levítico y Números, algo pasó que hizo que Moisés pudiera entrar a la tienda. Y de eso trata Levítico entonces. Levítico es una serie de reglas para santificar a los israelitas. Muy probablemente todas esas reglas se empezaron a cumplir a manera que cuando ya estaban en la situación cronológica de Números, ya eran una nación que se había santificado y por tanto Moisés ya podía entrar a la presencia del Señor sin ser eliminado. ¿Ven cómo una sola palabra puede cambiar un poco nuestra visión de para qué es un libro y de lo que pasó en el entretanto de esos libros?
Vamos a ver más ejemplos. Otro está al final de Deuteronomio. Acabando Deuteronomio, bueno, el último párrafo de Deuteronomio es este. Dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Ok, así acaba Deuteronomio. La pregunta es, ¿quién escribió Deuteronomio? ¿Cuándo se escribió? La respuesta inmediata y por tradición vendría a ser, pues Deuteronomio lo escribió Moisés y lo escribió pues cuando Moisés estaba vivo. Pero entonces, cuando leemos el final del Deuteronomio y vemos este párrafo, nos hace preguntarnos si lo escribió Moisés, ¿por qué habla de sí mismo como si fuera en tercera persona, como si fuera otra persona que está hablando de Moisés? Por otro lado, ¿por qué afirma cosas como si estuviera en el futuro y hablara de Moisés como si estuviera en el pasado? Como por ejemplo, nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo lo afirman si no estuvieran en el futuro? Pues bueno, la respuesta es sencilla, y es que Moisés no escribió el final de Deuteronomio. Muy probablemente este final lo escribieron en la época del exilio cuando juntaron, los escritos, entre ellos el Pentateuco, los escritos de Moisés, probablemente para darle un cierre a esos escritos, algún escriba, algún grupo de judíos, de expertos en la ley, probablemente redactaron este final. Pero este final, este tipo de redacciones editoriales, por decirlo de alguna manera, no solamente está en Deuteronomio, están en muchos de los libros el Antiguo Testamento. Y por eso hay que prestar atención tanto al inicio como al final de estos libros. Otro ejemplo de ello lo encontramos en Eclesiastés. Vamos a ver cómo empieza Eclesiastés. Dice, estas son las palabras del maestro hijo de David, en Jerusalén. Así empieza. Estas son las palabras del maestro hijo de David, rey de Jerusalén. Está hablando que lo que vamos a leer son palabras de esta persona. Acaba en Eclesiastés 12, en los últimos párrafos, diciendo, además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Si se dan cuenta, aquí también ya está como cerrando el libro o el escrito. Está diciendo, bueno, esto que acabamos de leer es lo que escribió el maestro, quien ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Ya está concluyendo, pero no le está haciendo aquel que escribió esas palabras, sino lo está haciendo otra persona. Está como cerrando editorialmente esos escritos. Y eso lo encontramos al final de Eclesiastés. Todavía más, se pone creativo la persona que hizo esto o las personas que hicieron esto, porque cierra con un poema, como concluyendo todo lo que se acaba de leer. Dice en Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Esa es la conclusión de todo ese libro, y hay que prestarle atención entonces, y está escrito a manera de poesía. Bueno, por eso hay que ponerle atención a los inicios y a los finales de los libros o de los rollos. Algo similar sucede en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con los 4 evangelios. Si ustedes leen el principio de los evangelios, se van a dar cuenta que desde ahí ya está diciendo cuál es la intención del evangelista al escribir eso y cuál es el énfasis que le va a dar a las historias que va a poner ahí. Que si se dan cuenta, en los primeros tres evangelios hay historias muy similares, pero hay ciertos detalles que se llegan a diferenciar. Y esos detalles están ahí
precisamente para que el autor dé el énfasis que le quiere dar. ¿Y cómo encontramos cuál es el énfasis que le quiere dar? Pues al inicio de cada evangelio. En Mateo, por ejemplo, dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. ¿Cómo empieza Mateo? Pues bueno, te voy a dar la genealogía de Jesucristo para que vean cómo llega David y cómo llega Abraham. Es una idea muy judía. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que el Mesías iba a llegar a través de la descendencia de David y de Abraham. Entonces, lo que va a querer mostrar Mateo desde un inicio y en todo su escrito es que a través de Jesús se cumplen estas escrituras y se cumple que Él es el Mesías. Ahora, ¿cómo empieza Marcos? Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ya pone una palabra aquí al inicio, que es el comienzo del Evangelio. Ya él va a dar énfasis en otro punto relacionado al ministerio de Jesús, que es el Evangelio, que son las buenas noticias. Y que eso nos va a llevar a darnos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Así es como empieza Marcos. Esos dos inicios, pues, son muy sencillos y nos llevan al punto principal, ¿no? Ay, no sé aquí por qué me está regresando. Listo. Ahora, ¿cómo empieza Lucas? Lucas ya está más elaborado. Vean cómo empieza el Evangelio de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, perdón, aquí, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí ya describe más detalladamente cuál es la intención de Lucas y cuál es el propósito del evangelio que escribió. Y es para que, y él lo que hace es ordenar cronológicamente los acontecimientos que hablan de Jesús para que llegues a tener plena seguridad en lo que te enseñaron. Como que lo aterriza ya a un nivel ya terrenal, histórico, y con la finalidad de que estés seguro que lo que te estoy narrando aquí sí sucedió, fue real. Esa es la intención de Lucas. Y por último, vamos a ver el cuarto evangelio, que es Juan. ¿Cómo empieza Juan? Juan es el último evangelio que se escribió y Juan se pone muy creativo. Vean cómo empieza. Empieza con una poesía. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Ahora, hay que notar aquí varias cosas de lo que dice Juan. No vamos a analizar a detalle el inicio de Juan porque de verdad aquí nos vamos a llevar mucho más tiempo. Pero lo que quiero resaltar es cómo comienza. En el principio ya existía el verbo. Eh, y esto de en el principio remite a lo que dice Génesis. Si ustedes comparan Génesis 1, versículo 1, con Juan 1 y con este poema, se van a dar cuenta que hay muchas similitudes. Este, Juan estaba tratando de precisamente remitir hacia el principio, hacia el inicio de todo, y que desde ahí ya existía el verbo. Y todavía dice algo que es bien paradójico, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, estaba y aparte es las dos cosas, que pues esto lo vuelve también complicado, pero de eso también va a dar énfasis en su evangelio. Y este es, digamos, como inicia el evangelio de Juan. Ya casi al final del Evangelio, él lo dice más explícitamente y en prosa, cuál es su intención. En Juan 20, versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han registrado para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, el propósito de Juan tiene estos dos propósitos. El creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, o sea, el Hijo de Dios, y que al creer eso, pues tengamos vida.
Habríamos que entender a qué se refiere con tener vida, pero ese será tema de otra ocasión. Ok, hasta aquí le vamos a parar, porque esto ya lo podemos meter para la siguiente sesión y creo que ya me estoy pasando del tiempo. Listo. Aquí vamos a parar la clase y la grabación para escuchar algunos comentarios.